Ahí quedó. Gracias. Entonces les decía con respecto a este escrito, Juan no lo había visto, decimos que hoy más que nunca el compromiso con la realidad está soportado por la investigación y la enseñanza de la contabilidad como ciencia, cuya misión principal debe ser orientada hacia el servicio de la humanidad y como herramienta política de su transformación, dado que su utilidad no debe condicionar los intereses colectivos. Por lo general nosotros hemos pensado la contabilidad como si fuera una herramienta simplemente para el interés del empresario privado, ¿cierto? Y como empresario, no como si fuera la contabilidad como para el interés para el colectivo. ¿Quiénes somos el colectivo? Nosotros, ¿cierto? Nosotros, la comunidad. ¿A quienes nos interesa, por ejemplo, en este momento, que los recursos del Estado le estén dando una correcta administración y que realmente el Estado esté supliendo las necesidades básicas que tiene toda la comunidad, ¿cierto? Entonces somos nosotros los interesados y es la contabilidad la llamada como disciplina a brindar esa herramienta de control que requiere el Estado, ¿cierto? ¿A través de qué? A través de los registros. ¿A través de qué? A través de que en la contabilidad realmente se muestre, se visualice y se brinden herramientas de control de cómo debe darse esa asignación presupuestaria, de cómo debe ser administrada y que realmente nosotros en el colectivo nos demos cuenta que los recursos realmente se están invirtiendo y se están cubriendo las necesidades básicas que tiene la sociedad, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista, desde la visión que nosotros estamos teniendo de la contabilidad en lo público, esa es la disciplina llamada a llevar ese control de recursos. A nivel empresarial, listo, limitémonos a nivel empresarial. La contabilidad es la herramienta que le ayuda al empresario a llevar el control de las inversiones que está haciendo. La contabilidad es la que le ayuda a Martica, por ejemplo, a que Martica realmente pueda controlar los costos que está incurriendo, todos los gastos del personal, todos los gastos de los fletes que tiene que pagar, el transporte, el sobrecosto que se les esté generando en la compra de los insumos, de los insumos para preparar las comidas, de la mano de obra que tiene que pagar, de los costos del transporte. Otra vez Juan Guillermo. Pero mira que ahora sí ya está informando, está avisando que la persona está pidiendo acceso. Bueno, eso nos da tranquilidad. Entonces, importante, ¿cierto? A esa misma herramienta que la contabilidad me brinda a mí como persona, en mi hacer, en mi querer hacer un emprendimiento, en mi querer desarrollar un proyecto, en esa misma magnitud debe servir la contabilidad al sector público para bienestar de todos nosotros. ¿Por qué? Porque los recursos que administran nuestros candidatos electos, nuestros administradores, nuestros gobernantes, el presidente, el Congreso, los consejos, el alcalde, el gobernador, son plata que nosotros estamos poniéndole al Estado, ¿cierto? Es plata de nuestros servicios públicos, es plata de nuestras contribuciones. Porque entonces es un interés de nosotros el querer saber y el necesitar saber cuál es la administración que el gobierno le está dando a esos servicios. La cuestión es que nosotros hemos permanecido como inertes frente al tema, como si el tema no tuviera que ver con nosotros, como que simplemente yo hago la tarea de pagar ese impuesto que me pusieron y ya, y no tiene nada más que ver conmigo, y yo sigo aquí en un iglú encerrado, pues yo tengo lo que tengo un trabajo y tengo el sustento, pero hoy que nos enfrentamos a una pandemia donde necesitamos que el Estado esté ahí presto a suplir las necesidades que tiene la comunidad, especialmente las comunidades más pobres y necesitadas, es donde nosotros tenemos que apropiarnos, tenemos que ponernos nuestra camiseta como dueños de esa plata que está administrando el gobierno para pedir cuentas y para decirle, señor gobierno, necesitamos que usted cumpla su papel. No nos interesa que construya esa carretera. En este momento la prioridad es darle de comer a las personas que no tienen recursos. ¿Para qué requerimos una carretera? Esa puede esperar en un año, en 2 años, pero aproveche esa plata y dele plata, dele de comer a la gente que se está muriendo de hambre, ¿cierto? Eso es lo que no ha hecho el gobierno en este momento. ¿Qué ha hecho el gobierno en este momento? Coger unas reservas que se tenían de pensiones, coger unas reservas que se tenían de las ventas de petróleo y venir y coger con esa platica
crear unas garantías para que los bancos le presten a las empresas. Era lo que decíamos ahorita. En ese momento, el gobierno realmente está cumpliendo su papel, pues entre comillas, se está creando un aval para que los bancos le presten a las empresas y sigan desarrollando su negocio, ¿cierto? Finalmente le está desarrollando el negocio a los bancos. A nosotros, ¿qué nos está desarrollando? No, no nos está dando ningún auxilio, no nos está dando un beneficio realmente. Se supone que a las clases menos favorecidas le está dando unos subsidios que ya uno evaluaría. 160.000 pesos tú te puedes sostener comprando mercado para todo un mes, una familia que puede tener 4 y 5 miembros, difícilmente, ¿cierto? Si es que realmente le llega la plata. ¿Cuántas cédulas falsas están metiendo? Cédulas de gente que ya está muerta. Cédulas de personas que no requieren realmente ese subsidio, personas que realmente tienen unos ingresos. Entonces ahí es donde uno dice, ¿dónde está el papel controlador del Estado? Existe la Contraloría se supone, recuerdan, el año pasado le dieron unas herramientas nuevas a la Contraloría de no hacer una revisión posterior cuando ya no se usa, sino que la Contraloría se supone que hoy en esta pandemia debe de estar ahí, atenta, pendiente de cómo se están dando los recursos, de quién está robando y de una sancionando. Entonces requiere un papel más del Estado que sea más al tiempo, ¿cierto? ¿Para qué necesitamos nosotros que nos digan mañana se robaron tanta plata de los subsidios, sabiendo que es que las necesidades son ya y se tienen que tomar decisiones ya? Y que el gobierno realmente debe solucionarnos a este colectivo que somos toda la comunidad las necesidades básicas y no podemos esperar a que la gente realmente se muera de hambre, ¿cierto? Porque estamos diciendo, nos morimos de coronavirus o nos morimos de hambre. ¿Por qué nos morimos de hambre? Por la administración que el gobierno está haciendo de los recursos. ¿Por qué del coronavirus? Porque realmente allá también nos estamos viendo cortos. ¿Qué nos está pasando a nivel de las entidades de salud? No les está llegando todo lo que son los recursos para realmente ellos tener todo su protocolo de protección, realmente los médicos tener todo su vestimenta que realmente le brinde una seguridad para cuidar a los enfermos, ¿cierto? Se dieron cuenta de todo lo que generó la resolución, el decreto que sacaron esta semana que le están pidiendo a los médicos y a los enfermeros que estén prestos al momento que los pida el gobierno para estar ahí como si fueran del ejército. Entonces, ¿sí se dieron cuenta de ese decreto? Así es, profe. Sí. Eso, como si fueran el ejército, como si fueran la policía, le están diciendo a los médicos, tienen que estar ahí prestos al momento que los requiramos, tienen que salir a ponerle el frente a la causa. Pero entonces, ¿cuál es la Pero, protesta de los médicos? pero sin seguridad, profe. Porque, por ejemplo, mi hijo Exactamente, trabaja en el INPE y en ese momento no le han dado nada de seguridad, profe. Y mire que en Villavicencio ya hay gente con coronavirus y él está trabajando demasiados. en el INPE de la Badea y sin ninguna protección, profe. Entonces, eso es lo que está diciendo, de que a dónde está la seguridad de los mismos médicos. Claro, Eso está muy claro, es crítico. que esa es una cuestión y es una realidad. Entonces, por eso es que necesitamos que realmente la gente de la Contraloría cumpla su papel y realmente las promesas del gobierno se vuelvan tangibles y reales y que le exijan a las ARL, que es a la que le están poniendo la tarea que es suministrarle todos los elementos de protección, que realmente cumplan su función, porque es que nada nos ganamos con que nos sacan decretos y decretos y decretos, pero realmente no estamos evidenciando las medidas del gobierno en la comunidad, ¿cierto? Entonces es un papel complicado. Entonces, visto desde la contabilidad, por eso es que necesitamos articular la contabilidad desde otro punto de vista, desde todo el punto de vista social, que es un papel fundamental, así como a nivel empresarial, a nivel empresa privada, la contabilidad tiene un rol supremamente importante. A nivel de la contabilidad pública también lo es. Allí es donde está el papel, el rol de control del uso de los recursos y que realmente nos quitemos ese estigma de la corrupción y de tantas cosas que nos acostumbramos a vivir con esos temas, ¿cierto? La realidad es que nos acostumbramos a vivir así y nadie dice nada y nadie hace nada. Entonces, es un papel fundamental donde nosotros, donde nosotros estemos parados, desde el rol que estemos parados, nosotros deberíamos, mientras estamos en la casa, utilizar todas esas líneas, utilizar todos esos correos que dicen manifiesten, digan, protesten,
uno debiera hacer una protesta social, ¿cierto? Manifestar y escribir todo lo que ve que están haciendo mal, todo lo que ven que están usando mal y dejar huella y dejar la trazabilidad, que nosotros realmente juguemos un papel fundamental desde lo público, siendo unos agentes informadores y dejando unos precedentes del mal uso o de la no atención que estén dando. Desde el ver comunidades que tienen trapitos rojos afuera, gente que se está muriendo de hambre, familias que no les están llegando los recursos. Y es ahí donde nosotros podemos hacer un papel protagónico en este momento y poder servir de apoyo y de ayuda para las comunidades menos favorecidas. Bueno, chicos, desde el Sistema Nacional del Presupuesto tenemos la Dirección de Gestión de Presupuesto Público, en donde se tienen unas principales funciones como es la de planear y dirigir la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto público y de emitir una opinión en materia presupuestal. Adicionalmente, va a ser la orientación y la coordinación a través de los pliegos presupuestarios. ¿En qué sentido? En los pliegos presupuestarios se va a definir los poderes del Estado a nivel de los ministerios, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, de las instituciones públicas y de las universidades y todas las entidades públicas. A través de esos pliegos presupuestarios se les va a definir las funciones principales, como es la de llevar y adelantar la ejecución del presupuesto autorizado, orientándolo al cumplimiento de las metas programadas en las actividades y proyectos, y coordinar con la Dirección de Gestión de Presupuesto Público las pautas a seguir en materia presupuestaria. Entonces, vamos a hacer recorderis. ¿Qué vimos en la anterior materia? Vimos cómo se estructura el presupuesto, ¿cierto? Cómo se organiza el presupuesto, cómo cada uno de los mandatarios mira cómo va a volver tangible las promesas que le hicieron al pueblo, a sus comunidades, montan sus proyectos, los pasan al consejo, el consejo lo aprueba, pasa a la asamblea departamental, en la asamblea se aprueba, luego va a subir a nivel nacional. A nivel nacional, en el Congreso va a tener la debida aprobación con los ajustes pertinentes y ya se los bajan diciéndoles, este es el presupuesto que fue aprobado para ustedes, ¿sí? Entonces, la Dirección de Gestión de Presupuesto Público ya va a llevar todo el control en la ejecución de ese presupuesto. Entonces, como estamos diciendo aquí, va a llevarle el control a la ejecución presupuestaria de acuerdo a lo que se le autorizó a cada una de las comunidades, a cada uno de los municipios. Y le va a dar todas las pautas a seguir en materia presupuestal, cómo va a ser la ejecución. A partir de ahí, de cómo ejecutan cada uno de los municipios, cada una de las entidades públicas, esos presupuestos que les fueron asignados, se le va a hacer la evaluación a la gestión correspondiente del desarrollo y ejecución de ese presupuesto. Entonces, a partir de esa ejecución, se empieza a hacer un seguimiento pertinente de cómo lo van ejecutando cada una de las entidades que administran los recursos públicos. Entonces, ¿cómo se hace ese registro? ¿Cómo se hace esa ejecución? Recordemos que a nivel de las contabilidades se maneja una contabilidad que es una base de datos que se tiene a nivel nacional. En esa contabilidad vamos a tener, cada entidad pública va a tener su registro, va a hacer su registro de su contabilidad, va a tener sus cuentas propias presupuestales. Importante a tener en cuenta. Yo como entidad pública también tuve que haber aplicado las NIF, ¿sí? A nivel de entidades públicas yo tuve que haber registrado las NIF. Recordemos que en las NIF el plan de cuentas se pierde, ¿sí recuerdan? A nivel de NIF no me exigen tener un plan de cuentas. Yo soy libre de utilizar el plan de cuentas que deseo a nivel de la empresa privada. A nivel de la empresa pública, el NIF permanece. A nivel de la empresa pública no se da una libertad en el uso de cuentas. Entonces el NIF permanece. El contador general de la nación tiene estructurado el NIF, todos los parámetros, toda la dinámica de las cuentas, y esto a su vez se le baja a todas las entidades públicas y territoriales, de tal forma que
Si yo registro unos honorarios, supóngase, en una cuenta 5110, esa misma cuenta 5110 me aplica a mí como municipio, le aplica a la empresa de energía como entidad pública, le aplica al municipio de Leticia en el Amazonas, le aplica a La Guajira en cada municipio va a aplicar lo mismo. ¿Por qué? Porque tengo que tener una estructura que al final me hable el mismo tema cuando yo vaya cerrando vaya consolidando la información, ¿cierto? ¿Cuál es el problema si yo no usara el mismo plan de cuentas? Que perdería estructura y no podía consolidar los estados financieros en un solo estado financiero. Entonces, a nivel para que tomen atenta nota, a nivel de contabilidad pública, a pesar de que la contabilidad pública fue la primera entidad en tener que acogerse a las NIF, el tema del plan de cuentas sí aplica a nivel de la Contaduría General de la Nación y se tiene que manejar un plan único de cuentas para todo el país. Bueno, con relación al, vamos a mirar aquí parte conceptual. Entonces tenemos la contabilidad pública, que obviamente es de interés común, es de interés general a toda la nación. Directamente de la contabilidad pública se regula a través de la Contaduría General de la Nación. La Contaduría General de la Nación tiene un rol muy importante, porque no solamente emite las normas, emite las reglas de juego, sino que adicionalmente va a vigilar a todas las entidades de orden nacional, ¿sí? ¿Con el objeto de qué? De verificar que haya transparencia, vigilancia y control en el uso de los recursos. ¿Qué va a tener entonces? Va a tener un efecto a través del entorno, todo el entorno económico y social del país, basado en toda la normatividad jurídica que se emiten para llevar un control legal del uso de los recursos. Vamos a tener un control económico del manejo del uso de los recursos. Vamos a tener el control social, y vamos a tener el Sistema Nacional de Contaduría Pública en donde se estandariza y controla. Cuando hablamos de que se estandariza, entonces toda la normatividad que emite la Contaduría General de la Nación debe ser debidamente unificada para todas las entidades públicas y debe ser debidamente socializada. Entonces, obviamente, al nivel de la Contaduría General de la Nación, deben darse en todos los lineamientos y se deben de dar capacitaciones a todas las entidades públicas para que ellas tengan debido conocimiento del manejo que se le debe dar a la información, de toda la parte de procedimientos, de políticas, para todas hablar en unísono la misma manera, la misma forma de hacer los registros en la contabilidad. Recordemos que a nivel contable y a nivel de procedimientos, si yo no tengo claridad de cuál es el manejo, yo puedo interpretar una cosa y registrar diferente a como vaya y lo haga otra oficina, ¿cierto? Entonces, la tarea que tienen a nivel de la Contaduría General es que todas las entidades entiendan claramente cuáles son las políticas y los procedimientos a la hora de hacer el registro de la información financiera en la contabilidad. ¿Para qué? Para que realmente cuando se saque un consolidado de la información todos hablen el mismo idioma y el control vaya a nivel transversal en todas las entidades públicas. Bueno, vamos a mirar aquí a nivel del marco. Vamos a encontrar el Plan General de la Contaduría Pública, en donde se da la organización de toda la información contable, ¿sí? Entonces se va a emitir el Plan General de la Contaduría Pública. Vamos a tener el marco conceptual, a nivel de marco conceptual es donde estandarizamos toda la información económica, financiera y social del país. ¿A través de qué? A través de la norma técnica, en donde se definen los criterios para preparar la información, ¿sí? Entonces, vamos a dimensionar esto desde otra manera. Vámonos para una empresa. Entonces, ustedes tienen una empresa de calzado, ¿listo? Cuando yo tengo una empresa de calzado, voy a definir claramente cuáles van a ser mis políticas contables.
¿Cómo espero yo? ¿Qué requerimientos tengo para mi empresa de calzado? ¿Cuál es la maquinaria que yo debo de usar? Tengo la máquina para hacer los zapatos. Entonces, en mi realidad económica, esa máquina para hacer los zapatos, ¿cuál es el costo real, racional que tiene esa máquina frente a mi entorno económico, cierto? Entonces, adicionalmente, tengo que analizar cuántos años voy a demorar para depreciar el costo de mi maquinaria. Entonces, ahí es cuando empezamos a analizar la información de cada entidad económica vista desde su propia realidad. Ya no hacemos la línea recta que hacíamos hace años, que simplemente decíamos maquinaria y equipo la vamos a depreciar a 10 años, ¿cierto? Ya cada empresa tiene su entorno propio. Yo en mi empresa voy a decir y voy a evaluar, mi máquina con la que hago los zapatos fácilmente me puede durar 15 años. Entonces, desde mi propia realidad, yo voy a definir en mis políticas que mi maquinaria de equipo la voy a depreciar a 15 años. ¿Listo? Que mi empresa ya tengo un edificio, ya tengo una planta de producción en donde esa planta de producción es propia, es una sede propia, y tengo que definir cuánto me vale mi construcción a precios razonables, cuál es el costo. Cuando hablamos de precio razonable, ¿a qué estamos haciendo referencia? Recordemos a qué hace referencia cuando yo digo precios razonables. Es el valor que cuesta el producto, el valor al que lo llevo al registro contable. Lo que pasa es que tú cuando hablas del registro contable, yo puedo tener un edificio que lo compré hace 10 años, ¿sí? Y nunca le he hecho nada. Y hace 10 años el edificio me costó 60 millones de pesos, ¿sí? La planta de producción. Hoy puede costarme 180 millones de pesos, ¿sí? Entonces, el precio razonable es en la realidad económica a hoy, ¿cuál es el precio razonable de ese bien? ¿Cierto? El valor de mercado. Pero igual, digámonos realidades, que una parte el gobierno ha autorizado para que el valor razonable se lo asignen los mismos empresarios. Cuando hicimos el proceso de conversión a NIF, también se le autorizó que fuera el mismo empresario el que le asignara el valor de mercado, el valor razonable a sus bienes raíces, pero de acuerdo a una realidad, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué se asignó eso? Porque yo para decir cuánto vale mi propiedad tendría que pagar avalúos técnicos. Y el hecho de que tú tengas que pagar un avalúo técnico son costos que tenían que asumir las empresas para poder valorizar a valor de mercado esos bienes. Entonces, como todo eso era un costo que le iba a representar al empresario, hacer su convergencia a las NIF, lo que dijeron, venga señor empresario, como usted tiene conocimiento de su realidad económica y usted sabe que su producto no vale 60 millones, sino que ese bien, esa propiedad vale hoy 180 millones, ¿de acuerdo a qué? No es que usted se haya puesto y haya pagado un avalúo técnico, sino que usted en su realidad económica sabe cómo está el metro cúbico de ese tipo de propiedades en esa zona, de acuerdo a las condiciones, usted mismo puede sacar un valor de cuánto es el costo que tiene ese bien, ¿cierto? Pero pues tiene que dejar escritas las condiciones en lo que él cómo lo está entrando a valorizar y cómo está entrando a hacerle la asignación de ese valor, ¿sí? Entonces, esa es una realidad económica que el Estado le asignó al empresario se nos fue Francis, espérame un segundo, para poder hacer ese análisis, ¿sí? Entonces, digamos que fueron partes como de las facilidades que el gobierno le trató de dar a las empresas para que pudieran hacer la aplicación de las NIF sin que fueran procesos costosos para la empresa. Entonces, desde ese punto de vista, ese es el valor razonable como lo están sacando.
Pero como decía ahorita Franci, el valor razonable y como decía Fabiola, es el precio del mercado del producto, ¿cierto? Es a lo que voy me valen los productos. Sobre todo lo vamos a visualizar es en ese tema de activos. Y que mi maquinaria antes por línea recta decíamos en 10 años se deprecia. Y la realidad era que yo podía producir con la máquina 25 años. Entonces yo también tengo que, de acuerdo a mi realidad económica, decir cuánto, mi política de depreciación, a cuántos años la voy a depreciar, ¿cierto? Entonces, a partir de los procesos, de las políticas, yo voy a definir todos mis criterios para manejar la información contable y cómo la voy a parametrizar y cómo la voy a dinamizar cada día en los registros contables. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a esas políticas que estoy estableciendo. Cuando yo tengo unas políticas y establezco unas políticas, no lo hago yo solita con el gerente, porque yo soy la contadora y el gerente es el dueño, no. Las políticas, ¿cómo se montan en una empresa? Las políticas se montan trabajando con la empresa, con la organización, con las áreas involucradas en los procesos. ¿Por qué? Porque pues todos debemos conocer, saber y tener acopio de la experiencia que tienen las personas que tienen que ver directamente con los procesos, ¿cierto? Entonces yo contador puedo tener claras los parámetros, las premisas a la hora de establecer las políticas, pero yo contador no me puedo inventar cómo es que vive el proceso el director del proceso, el jefe de planta, el director de producción, el jefe de mantenimiento. Entonces cuando yo voy a ir a establecer las políticas, siempre estoy trabajando con el grupo de trabajo. Las políticas se deben de implementar a nivel transversal de toda la organización. Entonces, cuando hablamos de que voy a establecer la técnica contable, tiene que participar ahí pues todos los dolientes del proceso. Pero cuando ya la dejo lista establecida, le doy ya la dinámica y se socializa a nivel de toda la organización para que todos hablemos el mismo idioma y realmente la política se aplique como se debe de aplicar en forma estandarizada. ¿Para qué? Para que a la hora que entreguemos una información financiera realmente obedezca a lo que la gerencia aprobó y la junta directiva aprobó como políticas empresariales. En este caso vamos a hablar de que ya hablamos a gran escala a nivel nacional donde se establecieron las políticas como espera la Contaduría General de la Nación, que realmente se le esté dando el dinamismo a las políticas y la aplicación a los procedimientos para que la información sea confiable y transparente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Voy a hacerles énfasis en esta parte. Ya sabemos que la contabilidad pública es de interés común de todos y la contabilidad privada es de interés particular, ¿cierto? De interés particular, que le interesa es a sus dueños, a sus propietarios, pero de alguna manera también tiene un interés público, a pesar de que yo tengo una empresa privada, ¿a quién le interesan los resultados de mi organización? Aparte de los socios. ¿A quién más le interesará los resultados de mi organización? ¿A quién le interesa que a Martica le vaya bien? A la DIAN. A los inversionistas, a la DIAN. Eso, a nivel interior a los inversionistas, pero a nivel público le va a interesar a la DIAN que le vaya bien a Martica, porque Martica es la que le va a llevar impuestos a la DIAN. Le interesa que funcione a la Cámara de Comercio porque usted cada año tiene que estar haciendo la renovación de industria y comercio, tiene que estar pagando impuestos a nivel del IVA, tiene que estar pagando impuestos a nivel de impuestos de consumo, ¿cierto? Entonces, aunque digamos que la contabilidad privada es de interés particular, no deja de contar lo público, porque siempre, aunque sea de interés particular, tienes que estar dando unos resultados que le interesa a nivel público para que entres a pagar impuestos y contribuyas al Estado, ¿cierto? Entonces, lo público tiene básicamente tres tareas: dar respuesta a la comunidad, hacer parte de la política y es una referencia a las funciones esenciales que todo Estado debe cumplir. ¿Por qué? Porque desde lo público tenemos un organismo administrador que son todos aquellos candidatos que nosotros fuimos, confiamos en ellos y votamos por ellos. ¿Para qué? Para que administraran los recursos y le brindaran al pueblo todo lo que requería, suplirle las necesidades básicas a la comunidad, ¿cierto?
¿A partir de qué? Desde la política. Entonces la política no es la politiquería. La política es tener estructurada todo un mecanismo de gestión del Estado en donde confluyan las diferentes fuerzas del poder. ¿Para qué? No para luchar entre ellos, no para hacer fuerza de poder y yo puedo, usted no puede, ¿cierto? Sino ¿para qué? Para que le den una administración pertinente a los recursos que son del Estado y que por lo mismo deben suplirle todas las necesidades esenciales que tiene esa comunidad, ¿sí? Ese es el deber ser de la política. Lo que pasa es que lamentablemente se ha tergiversado en el camino. Los políticos se les olvida que la política es para estar al servicio público de la comunidad, no para estar en fuerza de poderes, sino para estar mirando quién roba más y cómo tuerzo la norma para yo sacarle el mayor beneficio y el mayor provecho, ¿cierto? Por eso es que decimos, la política como tal, la política es muy bonita, cumple una tarea muy bonita de función de estar al servicio de la comunidad, pero lamentablemente cuando se tergiversa la esencia de la política es cuando pierde la belleza de la política, cuando se pierde la razón de ser. Entonces, profe, yo tengo una pregunta. Señora. Por ejemplo, en el sector público, a nivel pues, nacional y de presupuesto como tal, en la forma de la contabilidad en la que ellos manejan, digamos que ellos solo manejan ¿Quién me está hablando? forma. Perdón, Andrea, ¿quién me habla? profe. ¿Quién? Andrea. Ah, es que usted no me quiere dar la cara hoy, yo la tengo pillada. Cuéntanos. Bueno, profe, a nivel de la contabilidad pública, ellos a la hora de, digamos que decía ahorita usted que es estandarizada por el tema de que abarcar todo, ¿cierto? A la hora de hacer los estados consolidados, ellos solo manejan una sola forma, por ejemplo, contable, tanto para el tema fiscal y todo eso, o es como las empresas privadas que por lo general tienen un manejo contable, pero resulta que lo fiscal es otro. Entonces, de cierta modo, las empresas privadas se vienen a dar como una especie de doble contabilidad, por lo mismo, porque depende de intereses, digamos que privados. Pero en el sector... Se nos fue Andrea. Andrea, me das 2 segundos que queda 1 minuto de la sesión, reiniciamos y ya te contesto. Bueno, entonces, gracias. Bueno, ya nos vemos.